Hey, ¿qué tal, creativo gente? Soy Vilo, el artista felino, y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy seguiremos con la segunda parte de la serie, en donde te enseñaré absolutamente todo acerca del dibujo de la cabeza. La primera parte, donde vimos las bases de la tridimensionalidad y de las proporciones, la encontrarás en la descripción. En esta parte vamos a ponerle atención a la estructura general del rostro. Esta quizás sea la parte más importante de la serie, así que presta mucha atención y vayamos directamente al tema. Comenzamos con la base. Un cubo al cual dividiremos a la mitad y le agregaremos un prisma triangular con la medida de una mitad del cubo. A la parte plana más larga vamos a colocarle un cilindro. Alargaremos las líneas que tenemos al costado para así tener tres ejes principales: eje de las cejas, eje de la nariz y eje de la mandíbula. Ya por último ponemos un cilindro para el cuello. Esta fue la base que vimos en el video pasado. Es importante que la tengas bien dominada, pues ahora comienzan a complicarse un poco las cosas. Primero, entre la línea de las cejas y la línea de la nariz, colocaremos la oreja. Inmediatamente colocaremos un volumen que rodee la línea de las cejas. Después haremos una pequeña cavidad en el centro. A continuación, desde la base del prisma colocaremos un par de líneas en diagonal hacia adentro del prisma, hasta aproximadamente la mitad de los ejes de la nariz y de las cejas. Unimos estas líneas y luego, desde la oreja, tiramos una línea curva que pase por el espacio que acabamos de crear para los ojos y termine en la base de la barbilla. Haremos algo similar del otro lado con una curva en S que empieza en la zona de los ojos, abre para formar el pómulo y vuelve a cerrar con dirección a la barbilla. Después vamos a darle una mejor forma al mentón. Dependiendo del tipo de cara que quieras dibujar, puede ser más fino o más ancho. También, dependiendo del nivel de grasa corporal, puede que esté más o menos marcada la mandíbula. Seguimos dando forma a la cabeza, dibujando dos líneas en la parte de arriba para la frente. La línea que está afuera va a dar un giro cortando el cubo. Hacemos una línea curva por encima, casi hasta donde termina la oreja. Y después bajamos con otra línea curva hacia la oreja. Y uniremos la línea de adentro con el resto de la silueta que acabamos de dibujar. Terminada la forma general de la cabeza, continuamos dibujando las facciones. Empezamos agregando la nariz. Para hacerlo, vamos a dibujar un prisma rectangular. Ubicaremos la base a la altura de la línea de los ojos y el eje de la nariz. Después uniremos la figura que acabamos de crear con el primer volumen de las cejas. La boca no es completamente cuadrada, es cilíndrica y además alberga los dientes. Para simular esto, colocaremos dos volúmenes. El primero cubrirá el tercio de arriba y el segundo el tercio de abajo. Agregamos otro de estos volúmenes para darle forma a la barbilla. Agregamos dos esferas para ubicar los globos oculares. Y con esto tenemos lista la construcción de la cabeza. De aquí solo agregaremos unos detalles que en un futuro video te enseñaré a dibujarlos. De momento nos vamos a concentrar en representar correctamente la cabeza. Continuemos con el siguiente ejemplo. Vamos con nuestra base, es decir, dibujaremos un cubo, al cual le agregaremos el prisma triangular. Le agregamos el medio cilindro en la cara, colocamos los ejes de las cejas y nariz y por último, colocamos un cilindro para el cuello. Con la base lista, ya podemos colocar la oreja. Recuerda que va ubicada entre el eje de las cejas y el eje de la nariz.
Luego dibujamos el prisma que rodea el eje de las cejas. Y recuerda colocar el espacio del centro. Ahora, desde la base del prisma colocaremos las líneas en diagonal hacia adentro, para después unirlas con una línea recta. Tiramos la línea desde la oreja, que pase por la esquina de la zona de los ojos y se regrese hacia la barbilla. Y otra línea desde la base de la zona de los ojos. Recuerda que formamos primero el pómulo y luego vamos en dirección a la barbilla. Ahora vamos a definir mejor la mandíbula. Esta vez haré una forma más fina, porque se trata de una mujer. Para terminar de formar la cabeza, vamos a hacer primero la frente y luego vamos a definir el resto de la parte de arriba del cráneo. Ahora iremos colocando los elementos de la cara, empezando por la nariz. Y como recordarás, lo hacemos con un prisma rectangular, que se recarga sobre el eje de la nariz y la base de la zona de los ojos. Después unimos la nariz con la zona de las cejas. A continuación, dibujamos los volúmenes pertinentes a la zona de la boca y de la barbilla. Recuerda que estos volúmenes son como balones de fútbol americano cortados a la mitad. Ya solo nos queda agregar las esferas de los ojos y tenemos terminada nuestra estructura. Este tipo de construcción puede ser utilizada en cualquier tipo de rostro, sin importar los rasgos físicos. Por esta razón estamos usando figuras geométricas. Así podemos manipular el tamaño y ajustarlo a los rasgos físicos de cada persona. Como último ejemplo, dibujamos una persona con un índice de grasa corporal alto. Otra vez empezamos con la base. Dibujamos un cubo. Le agregamos el prisma triangular. Ponemos el cilindro incompleto. Colocamos los ejes. Y por último, ponemos el cuello. Ten en cuenta que este cilindro deberá de ser más grande que los anteriores que hicimos, porque estamos hablando de una persona con índice de grasa corporal alto. Piensa en alguien como Peter Griffin. ¿Cómo parece que no tiene cuello? Ya está lista la base. Ahora colocamos la oreja y continuamos con el volumen de la línea de las cejas. Ponemos las dos líneas en diagonal y las unimos con una línea. Volvemos a tirar la línea desde la oreja, que pase por la zona de los ojos y termine por la barbilla. Del otro lado también vamos a poner la línea. Ten en cuenta que una persona así tendrá unas mejillas prominentes. Esta vez no definiré la quijada. Recuerda, estamos haciendo a alguien como Peter Griffin. Ya solo terminamos definiendo la frente y la zona de arriba del cráneo para tener lista la estructura general del cráneo. Como lo hicimos antes, vamos a seguir colocando las facciones de la cara, empezando por la nariz. La forma del prisma rectangular. Recuerda que la base está entre la zona de los ojos y la zona de la nariz. Después colocamos el resto de elementos y continuamos con los volúmenes de la boca y la barbilla, para terminar con los globos oculares. Y listo, tenemos a nuestro hombre grande terminado. Esta construcción no es difícil de entender ni de replicar, solo hace falta la práctica. Es importante, pues de esta forma aprendemos cómo funciona la tridimensionalidad del rostro. Cosa súper importante al momento de dibujar. Quizá no siempre vas a hacer esta construcción, pero es importante que la practiques y aprendas. No importa si tu estilo es más cartoon, anime o realista, esta construcción te sirve en cualquier caso. El punto final de aprender cómo estructurar las cosas es cada vez ir dependiendo menos de una referencia y ser capaces de emular o dibujar diferentes estilos cuando sea necesario. Hemos llegado a la parte más importante del video.
Como ejercicio, vamos a dibujar esta construcción en diferentes ángulos o poses, siempre usando referencias. Primero, harás muchas de estas con caras reales de fotografías, hasta que sientas que tengas bien dominada la estructura. Te recomiendo hacer entre 20 y 30. Obviamente no en un mismo día. Hacer uno de estos estudios te puede llevar entre 10 y 15 minutos de práctica. Así que mantente constante y cuando tengas la confianza suficiente, prueba a hacer lo mismo, pero esta vez usando de referencia a un artista profesional que te guste. En su mayoría siguen esta misma estructura, dependiendo del artista y dependiendo del estilo, puede variar las proporciones de la cabeza o de las formas usadas, pero comúnmente la mayoría cumplirá de esta estructura a su manera. Y por último, cuando te sientas con la confianza suficiente, vas a realizar la construcción, pero sin usar ningún tipo de referencia. Para llegar a este punto, mínimo te recomiendo que hayas realizado 40 de estos ejercicios. Aún así, si tienes alguna duda de cómo se ve cierta forma en cierta posición, no dudes en buscar una referencia. Lo peor que podemos hacer en nuestra formación como artistas es adivinar qué forma tiene cada objeto. Es importante que tengas bien aprendido esto, porque así tendremos memorizada la forma básica y general de un rostro. Así que ya sabes, agarra tu lápiz y manos a la obra. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te fue de utilidad, considera en darme un super gracias o donarme por PayPal. Si no puedes apoyar monetariamente, tu suscripción, like y un comentario ayudan mucho con el algoritmo. Yo soy Vilo, el artista felino, y nos vemos en el siguiente video.